Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar de violencia sexual. Estoy feliz porque después de harto tiempo de que mi cuenta estaba con bloqueos para hacer lives, como creo que les pasa a muchas cuentas que hablamos de temas sexuales, ¿no? Que de alguna manera incumplen las políticas de lo socialmente correcto. Em, por fin tengo la cuenta rehabilitada. Hola, bienvenido. Estamos empezando la charla sobre violencia sexual. Ese es un tema que a mí me parece súper importante hablar. Yo hablo mucho de placer, de generar conciencia sobre el autoconocimiento, nuestros cuerpos, lo que se llama la sexualidad consciente, la sexualidad sagrada, pero para mí es fundamental que en medio de hablar de esto también hablemos de violencia. Hola, bienvenido. Bienvenidas, bienvenidos a todos quienes se están uniendo. Igual después esto lo voy a subir a YouTube, así que ahí pueden ver la charla completa, quienes no se unen a tiempo. Y bueno, voy a empezar para hablar de violencia sexual. Yo les voy a hablar de algunos datos sobre la violencia sexual a partir de una investigación que hice con algunos compañeros de la U. Sacamos un pequeño librito sobre diferentes situaciones, hechos de violencia. Yo escribí justamente el capítulo que habla sobre la violencia sexual. Esto ya tiene unos añitos, es del 2018, pero principalmente de ahí es que voy a sacar los datos de los que les voy a compartir y también ya de lo que he visto en mi experiencia con la sanación, con las terapias, con cosas que van más allá de lo que sacamos de los datos. Y bueno, también les invito a quienes están aquí a que hagan preguntas, a que hagan sus comentarios y así también la charla va siendo más fluida, no solo un monólogo. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es la violencia sexual? Normalmente lo asociamos tenemos una idea a veces muy reducida de lo que es violencia. Violencia sexual normalmente se define como cualquier acto que atenta contra la autodeterminación de una persona en lo que es su vida sexual, en lo que es su cuerpo, en lo que son las prácticas sexuales, ¿no? Hay una definición, por ejemplo, en la ley 348 la definen como actos que ponen en riesgo la autodeterminación sexual, ¿no? Hay una definición también que me gusta de la coordinadora de la mujer que dice son contactos sexuales no deseados y sin consentimiento, ¿no? Y lo desarrollan un poco más, pero en general es como que algo que sucede en ti o en tu cuerpo que no es algo que tú estás decidiendo, ¿no? Puede ser porque hay una coacción física, por amenazas, a veces ni siquiera llega a haber algo físico, sino que son formas, pueden ser psicológicas, hay diferentes formas de violencia sexual hoy en día además. Entonces es algo muy amplio, incluye en su forma tal vez más explícita y tal vez más brusca, más terrible, cuando hablamos de un acto de violación o de explotación sexual, pero también es lo que llamamos los manoseos, cuando hay acoso sexual, cuando hay también lo que se llama como que una relación sexual que es bajo presión, bajo chantaje emocional. Hoy en día también en las redes hay diferentes formas de violencia sexual con lo que se comparten imágenes y cosas de una persona como que vulnerando su decisión más allá de lo que ella haya decidido. Eso también son formas de violencia sexual. Pero estas son formas de violencia sexual que son lo que se diría una violencia que es explícita, que son actos que podemos ver. Ahora, hay autores que hablan de que la violencia no solo se trata de lo que vemos, de lo que como que podemos palpar así materialmente como un hecho de violencia, sino que hay también la violencia que está en todo, es algo estructural y no necesariamente podemos decir ahí este es culpable o esta es una víctima, ¿no? Sino que es algo más grande. Por ejemplo, en este texto que yo les decía, yo me refería al filósofo Zizek o Zizek, como le llaman, que habla de que hay una triada de violencia. Entonces él dice, hay tres formas de violencia. Una es la violencia subjetiva, que es la que vemos, que es un hecho donde tú puedes decir, esta persona es la agresora y esta persona es la agredida. Y por otra parte hay dos otros tipos de violencia. Una es la violencia que se llama del lenguaje, que es inherente a cómo vemos el mundo, a cómo lo representamos, a cómo lo hablamos.
Otra forma de violencia es la que es parte de nuestras estructuras políticas y sociales. Entonces son formas de violencia en las que no puedes decir este es culpable o esta víctima, ¿no? Sino que es algo más grande. Por ejemplo, si hablamos de lo que es también, ¿cómo se llama? La violencia simbólica, de lo que es la representación de los géneros, del sexo, ¿no? Cómo el sexo se mercantiliza, o cómo las instituciones también no tienen como que mecanismos para prevenir la violencia o para hacer algo cuando suceden hechos de violencia. O sea, también ahí estamos hablando de una violencia, pero en la que no necesariamente hay como que un culpable, una persona que podamos decir, ese es el agresor, ¿no? Es algo que va más grande. Y yo también les decía, en unos videos que ya subí sobre violencia y en un post también que recién subí, que también, o sea, la violencia es algo que es parte de todos como sociedad, no solo porque alguien haya vivido o no un hecho de violencia, lo tiene en sí, sino que es algo que es parte de nuestro inconsciente colectivo, de nuestras estructuras políticas, económicas, y también es algo que es parte de nuestros genes, de nuestro sistema familiar. Puede ser que yo no haya vivido un hecho de violencia, pero es muy probable que sí lo haya vivido alguien en mis ancestros y en mis ancestras, ¿no? Además que sabemos que en un pasado había formas tal vez menos visibles de violencia y sobre todo también de violencia sexual. Entonces, por eso yo digo que la violencia sexual o la violencia en general es algo que yo no puedo decir, esto no me pertenece, ¿no? Si yo no he vivido algo así, entonces no es mío, yo no tengo nada que ver o yo no tengo violencia en mí. Es como que es parte de nosotros como humanidad, como que parte del inconsciente colectivo, parte de las vivencias que han tenido nuestros sistemas familiares, nuestras ancestras, nuestros ancestros. Entonces, por eso también es algo que nos concierne a todos, visibilizar, transformar, sanar, ¿no? Además, si estás en el camino de que tú quieres conocer más sobre tu sexualidad, quieres vivirla de forma más armoniosa, más en paz, más placentera también, es como que hay que ver también la parte oscura, no es solo, o sea, yo siempre digo, ¿no? Ya más desde el camino como que espiritual, no podemos iluminarnos en la luz, ¿no? Solo puedes hallar más luz en la oscuridad, o sea, solo puedes ir iluminando lo que está oscuro, ¿no? En un lugar que ya está totalmente iluminado, no puedes encontrar más luz. Entonces, la forma también de ir creciendo, de ir sanando, es viendo estas cosas que a veces son muy oscuras, que no nos atrevemos a ver, que no nos gusta. Y la violencia, una de las características de la violencia sexual también es que es algo muy invisibilizado. Es una de las formas de violencia igual que más se oculta. Las personas pueden pasarse toda su vida sin nunca contar algo que vivieron de violencia. Entonces, por eso también yo digo es tan importante el simple hecho de hablar sobre esto, de hablarlo y de visibilizarlo, ya como que nos marca una diferencia, hace más visible lo que normalmente permanecería como algo oculto, algo solo en la oscuridad. Otra cosa de las que les quiero hablar es saber cuánta violencia hay más o menos. Algunos datos que yo tengo en el país, en Bolivia, es que, bueno, Bolivia es el segundo país en Latinoamérica con los más altos índices de violencia sexual. Estamos hablando de hechos denunciados, porque no sabemos realmente cuánta violencia sexual hay. Es algo que yo creo que es imposible de medir o de tener un porcentaje justamente por el hecho de que es algo que se oculta mucho, que jamás se cuenta. Entonces, de los hechos denunciados, al menos, tenemos a Bolivia como el segundo país en Latinoamérica, con más hechos de violencia. Hay cifras que hablan de que el 15% de mujeres ha vivido alguna forma de violencia sexual. Ahora, yo creo que esta igual cifra es algo que es mucho más grande, porque justamente es algo que no se habla, que no se denuncia, solo las cifras se toman de hechos denunciados. Entonces podemos estar ante otro panorama, no sabemos realmente cuáles son las cifras. Y por eso otra vez, ¿no? Yo les decía y hago como que recalco, para mí esto de la violencia sexual y de la violencia es algo que nos concierne a todos, porque puede ser que lleguemos a decir, bueno, esto lo han vivido tal porcentaje de personas o de mujeres, pero es algo que está en nosotros como inconsciente colectivo, es algo que está en mí como parte
de mi genética, de lo que se ha vivido en mi árbol genealógico, en mi sistema familiar. O sea, nadie puede decir yo estoy así como que exento, no tengo nada que ver con esto. Otra cosa que son datos que tengo sobre lo que son las denuncias. En Bolivia, en el país, sí hay instrumentos legales contra la violencia sexual o para denunciar. Hay diferentes tratados internacionales a los que se adhiere el país como que para, para intentar reducir la violencia, para condenarla, denunciarla. Hay artículos de la Constitución Política que hablan, ¿no?, de los derechos sexuales o de prevenir la violencia. Justamente el 9 de agosto se ha declarado como el Día Nacional de Solidaridad contra las víctimas, con las víctimas de agresiones sexuales y contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Está la ley 348 contra la violencia hacia las mujeres, que tipifica también la violencia sexual. O sea, hay instrumentos legales. Pero lo que pasa, más allá de como que las normas, de que hayan instrumentos o de que hayan como que intenciones, es mucho más reducido. Se dice, bueno, según las cifras que yo hallé, al menos hasta el 2018, que menos del 1% de los casos denunciados llegan a tener una sentencia judicial. Por otra parte, es como, o sea, hay también muchas investigaciones de cómo el proceso judicial, ¿no?, que puede seguir una persona que denuncia un hecho de violencia es muy, muy difícil, muy tortuoso, incluso no hay un respeto hacia las personas que denuncian, puede haber lo que se llama una revictimización, puede ser que por ejemplo, una persona va a hacer la denuncia y de por sí que es algo difícil de contar, le hacen contar lo mismo en diferentes instancias cuando eso podría reducirse, ¿no?, a que solo se haga una vez, como que manteniendo ese respeto, esa comprensión hacia lo que una persona ha vivido, o cuando se hacen los exámenes forenses, como que también hay formas de agresión hacia el cuerpo. O sea, hay diferentes también estudios que hablan de cómo el simple hecho de denunciar y de meterse en este tema legal es algo que puede tener más consecuencias negativas que positivas para una persona. Y además que es todo un costo, un trámite, no sabemos cómo funciona la burocracia, la corrupción, etcétera. Por otra parte, lo que pasa, como les decía, bueno, los datos son que menos del 1% de las denuncias llegan a una sentencia judicial, o sea, menos del 1% de las personas denunciadas como que llegan a estar con sentencia en la cárcel. Y por otra parte, yo digo, aun si fueran el 100%, digamos, no podemos saber que el hecho de que una persona tenga una sentencia, se haga una denuncia, tenga una sentencia y como que el proceso judicial y el Estado como que cumple, entre comillas, se haga justicia, eso tampoco necesariamente nos habla de que va a haber una sanación de lo que ha sido una vivencia de violencia sexual. Puede ser que yo, por ejemplo, he vivido una forma de violencia y hago la denuncia y por decirle, la persona que me ha abusado o lo que sea acaba en la cárcel, y puede ser que yo siga sintiendo miedo, siga sintiendo como que no puedo vivir mi sexualidad de forma en que me haga bien. Puede ser que yo no tenga paz, puede ser que yo siga sintiendo mucho enojo. O sea, el proceso de denunciar y llegar a una sentencia tampoco necesariamente se relaciona con que haya como que más paz con eso, ¿no?, como sociedad. Y lo mismo lo que pasa con las personas que son denunciadas, agresores. Puede ser que estén en la cárcel o la sentencia que les toque, sin que necesariamente haya un cambio, sin que haya como que una transformación de esto, de que ha sido, ¿no?, algo tan fuerte, tan terrible como que cometer un acto de violencia. Incluso se habla también de cómo en las cárceles se vuelven a repetir los actos de violencia. Entonces, es un tema súper complejo, ¿no? Esos son algo de los datos que yo les puedo dar sobre lo que es a nivel nacional los datos que tenemos. Por otra parte, bueno, este artículo del que yo les contaba, del que hicimos de este librito, bueno, este librito salió
de que teníamos muchos testimonios que habían sido recolectados antes que nosotros hiciéramos la investigación sobre personas en La Paz que habían vivido alguna situación de violencia de diferentes tipos y dejaron un testimonio escrito. Se recolectaron estos testimonios escritos en lo que era el Foro de Sociedad, Género y Cultura en la carrera de Sociología de la UMSA. Entonces nosotros agarramos estos testimonios y los fuimos clasificando, buscando datos, buscando qué similitudes habían. Entonces lo que les voy a contar son datos que a veces también yo los contrasté con otras investigaciones nacionales, otras investigaciones sobre violencia sexual, pero principalmente salen de estos testimonios, que eran 35 testimonios de personas, como les digo, en La Paz, que habían declarado algún tipo de violencia sexual. Bueno, les voy a dar los datos que sacamos de esto. Por una parte, que la violencia es, bueno, bienvenidas a quienes están, igual bienvenidos, les invito a hacer preguntas, a comentar, bienvenidos. Por una parte, el hecho que les contaba al principio, la violencia es algo que se oculta muchísimo. Muchos de esos testimonios, el hacer este testimonio escrito era la primera vez en su vida que estaban contando esto. Y muchas veces habían sido cosas que pasaron no recientemente, sino en la niñez, hace muchos años, y como que las personas nunca lo contaron. Entonces otra vez hago énfasis en cómo es algo que se oculta mucho. Puede ser que las personas nunca lleguen a contar esto en toda su vida. O también había testimonios que hablaban de cómo lo contaron y como que no recibieron apoyo o ayuda o la comprensión que en ese momento necesitaban. Entonces, si bien como que intentaron contar el hecho cuando pasó, después como que se lo volvieron a guardar, ¿no? No hubo después un proceso de seguir sacándolo o de sanar o de hacer una denuncia o cualquier cosa, sino que es como que no hubo en el entorno una comprensión o incluso hubo decirles como que desvalorizarlo o en caso de niños o niñas, no sé, no creerles. Entonces también hay eso, como que no hay esa respuesta por parte del entorno. A veces es por eso, porque muchas veces como que la violencia y la violencia sexual son temas, sobre todo la violencia sexual yo creo es de las formas de violencia que más se oculta porque nos da mucho miedo, tal vez no estamos preparados, no nos sentimos como que preparados para hablar de algo así, que es algo como que tan fuerte de lo que yo llamaría, de lo que se llama la sombra, ¿no? De nuestro inconsciente, como que nuestra oscuridad, de lo que ese psicólogo Jung llama la oscuridad. Es como que algo tan fuerte de nuestra oscuridad como humanos que muchas veces no queremos verlo, nos da miedo, es algo que se oculta. Entonces, bueno, una característica, según los datos que les decía, para quienes recién se están uniendo, de los datos de esta investigación que hicimos, es que es algo que se oculta muchísimo. Entonces, bueno, si ustedes están aquí por alguna razón, porque les llama este tema, porque han vivido algo, porque quieren saber más, o sea, les invito también, como les decía en un principio, a saber que esto es algo que nos concierne a todos a nivel social, a todos, visibilizar, comprender, sanar. No es algo solo de un determinado grupo o de quienes han vivido algo así súper terrible, súper explícito, ¿no? Es algo que nos concierne a todos como sociedad, ir visibilizando, ir sanando y sobre todo si nos interesa de lo que hablamos en la página, ¿no? De sexualidad consciente, sexualidad sagrada. Si queremos ver como que nuestra sexualidad más plena, más en armonía, en paz, tenemos que también animarnos a ver estas cosas tan oscuras que a veces nos cuesta ver. Otro dato que sacamos de esta investigación, que saqué de esta investigación, en así casi totalidad de los casos, más del 90%, las personas que habían vivido la violencia, ¿no? Que habían recibido la violencia, eran mujeres. En un pequeño porcentaje de los casos son hombres. Y en los hombres, en la mayoría de los casos, de los hombres que habían vivido violencia, se trata de niños. Las mujeres que habían vivido la violencia, sobre todo, son mujeres jóvenes, de menos de 30 años. Eso es algo que igual sacan otras investigaciones sobre violencia sexual en el país. Y otra vez, o sea, no tenemos certeza de las cifras, porque como es algo tan oculto, es algo que no se denuncia, no sabemos. Hay, por ejemplo, un estudio que habla de cómo todos los hombres niños que habían
de los cuales se tenía una denuncia de violencia sexual, esta denuncia no había surgido porque el niño por iniciativa propia lo habló, lo contó, sino porque en la situación, en la agresión, es como que hubo una persona que encontró infraganti, ¿no? Que encontró al agresor, a la violencia, como que con las manos en la masa, y a partir de eso se crea la denuncia. No es porque el niño directamente lo denunció. Entonces, es algo como les digo, como se oculta mucho. Puede ser igual en los casos de niños que se habla menos, que hay menos esa confianza para, o siquiera conocimiento, ¿no? De hablarlo, de que es una forma de violencia. Entonces no sabemos realmente cuántas cifras hay, ¿no? Como les digo, las cifras es como que sobre todo son mujeres jóvenes, también hay hombres, también hay niños, pero no tenemos conciencia. También he escuchado de rumores de que hay hombres adultos que han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, de violencia sexual, pero esto es algo de lo que yo solo tengo rumores, o sea, no les podría decir algún dato o no me podría animar a hablar de esto sin tener datos. Por otra parte, ¿quiénes son las personas que ejercen la violencia según los datos? En todos los casos eran agresores hombres. Y como les digo, igual, puede ser que hayan mujeres, puede ser que haya hombres que son víctimas de mujeres, pero no tenemos los datos. Y como es algo que también guardárselo y no hablar del tema también tiene que ver con estructuras que tenemos como sociedad que nos limitan, ¿no? Como que, por ejemplo, no sé, un hombre, un niño no puede hablar menos de sus sentimientos o de sus emociones de lo que tal vez puede una mujer, ¿no? Entonces no podemos realmente llegar a saber cuáles son las cifras. Pero, como les digo una vez más, no importa quiénes han vivido, quiénes no, de alguna manera, porque es algo que nos concierne a todos como sociedad, está en nuestro inconsciente colectivo, conocerlo, sanarlo, ¿no? Irlo comprendiendo. Por otra parte, ¿qué tipo de relación había, según los datos, entre las personas que ejercieron la violencia y entre las que fueron objetos de la violencia, ¿no? Entre comillas, víctimas y victimarios? Hay un mito bien extendido de que quienes son agresores son personas desconocidas, extrañas, y que como es que estás caminando por la calle y algo te sucede. Ahora, sí hay más o menos la mitad de los casos de violencia se habla de situaciones en las que era una persona desconocida, una persona extraña, de que por lo menos la persona estaba en una discoteca o en la calle o en una fiesta y recibió violencia, fue violentada sexualmente por alguien que no conocía. Eso hablando de los espacios, ¿no? De en qué espacio se da. Pero en realidad, en la mayoría de los casos, en lo que es la relación entre una persona que ejerce violencia y la que recibe la violencia, la realidad, ¿no? Más allá del mito, es que son personas conocidas, no son extraños. En la mayoría de los casos son familiares, padrastros, tíos, papás, son parejas, esposos, novios. En otros casos son amistades. Bueno, sobre todo en la mayoría de los casos son familiares o parejas, ¿no? Y luego viene la categoría de que son amistades, entre comillas, o también patrones o alguien en un espacio laboral, ¿no? Como que era alguien a quien ya se conocía. Entonces, como les digo, en realidad en la menor parte de los casos son personas extrañas, desconocidas. Puede ser que en mitad de los casos sea que la situación se da como que en un espacio público o en un lugar que no es tu casa, que no es tu hogar, que no vivas con el agresor, entre comillas, pero en la mayoría de agresores sí son personas conocidas, ¿no? Puede ser que sea tu amigo, entre comillas, que lo hace en una discoteca y así, ¿no? Entonces, eso es algo importante también, que es como que hay ese mito de que es un extraño, alguien desconocido en la calle, pero en la mayor parte de los casos son personas conocidas, es en el propio hogar donde sucede la violencia sexual. Por otra parte, también se habla de... hay situaciones en las que la violencia es algo de una sola vez, ¿no? Un hecho aislado que te pasa una vez en la vida. Y también hay muchas situaciones en las que esto es algo recurrente, que
quienes sufren esta violencia la viven durante meses, durante años incluso, ¿no? Por parte de la misma persona. Esto sobre todo en los casos de niñas, niños y adolescentes. Están como que más expuestos a esta violencia recurrente. Por otra parte, en los datos que yo saqué en esta investigación, veíamos los tipos de violencia que se dan. Como les digo, la violencia sexual es algo bien amplio. Hasta ahora, hoy en día aparecen, o sea, nuevas formas. En pasadas culturas tal vez había otras formas. O sea, es algo que es difícil también categorizar y decir esto es y esto no es. Pero entre las formas más conocidas y más recurrentes está lo que son las violaciones, abusos, que se llaman violaciones o abusos, los manoseos, como que alguien te meta mano, que esto, no sé, me gustaría que tal vez comenten quienes están aquí, porque esto es algo que en algún momento de mi vida yo hablaba con otras mujeres y es como que ninguna no había vivido esto. Ninguna, no le había pasado que alguna vez en su vida a alguien le meta mano, no le toque, ya sea las nalgas, los senos, ya sea en una fiesta o en la calle o algo, pero no, espero que tal vez esta cifra haya cambiado en generaciones más jóvenes, pero al menos en algún momento de mi vida, hablándolo con amigas, era como que era algo súper, súper común. También el acoso sexual. Por otra parte, había una categoría que surgió que se llama el tener relaciones sexuales como que de manera forzada, no como una violación o no con una coacción física, sino como que con un chantaje emocional, que es algo que también suele pasar mucho en las parejas que tienen igual entre comillas una relación buena, una relación amorosa, ¿no? Como que incluso puede ser que uno de los miembros de la pareja haya ejercido violencia sin darse cuenta por este mismo hecho de que había una presión, de que, como yo le llamo, esto de la energía sexual es algo que es tan fuerte, que es algo tan fuerte la energía sexual que la mayoría de corrientes espirituales han querido separar la sexualidad de la espiritualidad, porque es como que se lo ve como algo que nos descontrola, sobre lo que no podemos tener control. Esto del impulso sexual, entre comillas, el impulso sexual es como algo que se dice, sobre todo los hombres no pueden controlar, es como un animal que tienes y en el momento de la excitación no puedes pararte, no puedes frenar, pero bueno, con lo que aprendemos sobre sexualidad consciente, sexualidad sagrada, en realidad no es así, en realidad no somos como tal vez pueden ser otras especies de animales, que no hay forma de controlar esto. En realidad tú puedes aprender cómo conocer tu energía sexual y cómo estar en total control de tu energía sexual, cosa que no va a pasar que más bien tú estés sometido o sometida a esto y como que pierdas el control y puedas hacer algo, puedes hacerle daño a alguien, ¿no? Llegar a hacerle daño a alguien, llegar a ejercer violencia es realmente un cero control de la energía sexual, ¿no? Porque yo creo que en el fondo no hay personas que realmente sean como que malignas o malvadas, como que quieren hacer daño a otros, quieren lastimar. O sea, siempre cuando lastimamos y cuando ejercemos violencia también, lo hacemos desde un lugar, desde una herida, desde un lugar de dolor, desde un lugar de vacío. Entonces, cuando hacemos esto, es como que realmente no hay esa conciencia, no hay ese control. Ahora pregunta Fabio si el tantra podría ayudar a controlar la energía sexual. El tantra, a ver, yo estoy recién aprendiendo y experimentando sobre tantra, les comparto un poco lo que sé, pero yo creo que hay formas de conocer tu energía sexual, de transformarte tus prácticas sexuales igual desde conectándolo con la espiritualidad. El tantra es un camino, pero depende también, depende cómo, depende con qué maestros, depende con qué enfoque. Yo he conocido recién de 2 casos de personas, de hombres que enseñan tantra, ¿no? Aquí en el país. Supuestamente saben tantra y enseñan tantra, pero no lo combinan realmente con un camino como que espiritual, de amor, de servicio. E incluso me han llegado como que denuncias de parte de estos hombres que supuestamente enseñan tantra. En realidad es como que ellos supuestamente enseñan sobre esto, ¿no? Sobre despertar, no sé, tu energía kundalini, controlar la energía sexual y la respiración y el sexo tántrico. Pero puede ser que ellos mismos no estén en control o en
en armonía con su energía sexual. Entonces, yo creo que no hay así, no hay un libro o una corriente o algo que en sí mismo te dé la respuesta. Todo tiene que ser siempre desde lo que yo llamo la sexualidad consciente, conectándolo con lo que es tu voz interior, tu sabiduría interior, con lo que es la fuerza del amor. O sea, también tiene que estar un servicio esto de controlar la energía sexual. Por ejemplo, si yo quiero controlar la energía sexual simplemente para poder tener sexo con más personas sin cansarme, sin agotarme, también podría ser que yo diga, estoy en control de mi energía sexual y soy un hombre que tengo sexo con no sé, un séquito de mujeres, ¿no? Y les despierto su kundalini, entre comillas, ¿no? Su energía sexual. Pero eso no está en un camino como que de conexión con el amor, con el servicio, con una verdadera como que búsqueda interior. Entonces yo creo que hay muchos caminos y muchos, ¿no? Son válidos, pero al final la búsqueda siempre tiene que estar al servicio de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? No solo para mí, sino tal vez o sea, para algo que va más allá de mí, de mi ego, para sanarme, para sanar la tierra, para traer más amor al mundo, no sé. Pero bueno, es muy interesante el tantra, pero también hay que, no sé, hay que irse formando, hay que ver con quiénes, con qué maestras, con qué maestros. No hay una corriente o un libro que de por sí yo creo te dé las respuestas, ¿no? Siempre es una búsqueda y hay que conectarla, yo creo, con lo que es la energía del amor. Entonces, volviendo al tema, ¿en qué estábamos? Ah, sí, bueno, como que hay tipos de violencia que son no habla, se habla como que de una relación sexual como que por presión, con gusto, Fabio. Eh, ¿Cómo le llamaba? A ver, voy a ver mi chanchullo. Bueno, es una forma de violencia que es como por obligación. No es porque haya una coacción física, un abuso, impidiéndolo, ¿no? Sino puede ser simplemente que yo he también conocido muchos casos de mujeres que han sentido violencia por parte de sus parejas, por parte de parejas que incluso ellas sentían amar o que ellos sentían amarlas, pero justamente por eso de no poder como que frenar esa energía sexual han habido hechos de violencia. Entonces, también recalcar que no significa que porque tú tengas una pareja y sea una relación en la que hay amor, en la que hay confianza, en la que hay comunicación, no pueda darse también un hecho de violencia. Es como que esto de la violencia está muy entrecruzada con cómo vivimos nuestra sexualidad. Y por eso también es importante visibilizarla, reconocerla, no tener miedo de hablar de estas cosas, de reconocer la violencia que nosotros y nosotras tenemos dentro de nosotros mismos, porque son cosas que son parte de nuestra psique, del inconsciente colectivo. Esta oscuridad que tenemos no es algo que yo pueda decir simplemente, ay, las otras personas están mal y yo soy buenita o buenito. Son cosas que son parte de nosotros como humanidad. Y esto también de como que el tener relaciones sexuales tal vez bajo presión o por chantaje o sin darnos cuenta, también tiene que ver con el desconocimiento de nuestros cuerpos, de nuestro placer, de la confianza, del amor propio que puede haber en muchas mujeres, en los hombres también, y también el poder tener relaciones de pareja sanas y donde hay comunicación, donde yo puedo decirle tal vez a una pareja, muchas veces hay cosas que no decimos por vergüenza, por no querer lastimar al otro, ¿no? Pero el poder hablar también muchas cosas podría ¿cómo se llama? Podría evitar que se den casos de violencia de este tipo, el simple hecho de hablar. Está normalizada esconder la violencia, sí, de esto hablábamos al principio, como que es una forma, la violencia sexual es una de las formas de violencia, o la forma de violencia que yo creo más se oculta, porque nos da vergüenza, hay culpa, hay miedo para hablar de esto, pero por eso es tan importante hablarlo. Otra cosa que veíamos en los datos de esta investigación es que hay también la asociación con el uso de sustancias, o sea que cuando las personas ejercieron violencia estaban sobre todo borrachas, habían consumido alcohol
En algunos casos también se ve como las víctimas habían consumido alcohol, estaban borrachas y como incluso las sustancias también se utilizan justamente para que acontezcan hechos de violencia sexual. Hay quienes, hay quienes dicen que en realidad no es que, bueno, en general las investigaciones como que concuerdan en que no es que sea un factor el alcohol o cualquier sustancia, una droga, no es como que un factor para que ocurra un hecho de violencia, sino es simplemente algo que detona algo que de otra manera ya hubiera sido posible. O sea, no es como que yo soy una persona en paz y armonía y jamás cometería un hecho de violencia y me tomo algo y me emborracho y me vuelvo loca y voy a agredir a las personas, sino que es simplemente un detonante de algo que como que ya estaba ahí, ya estaba en mí, ya era una posibilidad. Incluso hay una autora que habla de cómo las personas, los hombres, consumen alcohol no para, como que no hay un hecho de violencia porque sin querer se emborracharon, sino que más bien el alcohol se consume con este fin de desinhibirse y poder animarse a hacer algo como un hecho de violencia sexual que de otra forma como que querían hacer, pero no se hubieran animado a hacerlo, no hubieran tenido como que esa soltura, ese valor, entre comillas, para hacerlo. Y bueno, no hay suficientes datos, también suficientes investigaciones sobre esta conexión entre el uso de sustancias y los hechos de violencia, pero sí es algo muy común que se ve en la violencia, no solo en la sexual, sino también en otras formas de violencia, como que el que haya de por medio alcohol, pero otra vez verlo como un detonante, no como un factor causal. También la violencia sexual en estos datos veíamos que se cruza con otros tipos de violencia. La violencia física, violencia psicológica, como amenazas, sobre todo en caso de personas menores, niñas, niños, como que amenazarles con que no lo cuenten. Otras formas de violencia también como la económica, cuando hay una relación igual, en un espacio laboral. Y también, como les decía al principio, una cosa es la violencia de la que visibilizamos y otra cosa son las violencias inherentes al sistema, las violencias estructurales, la violencia simbólica. Entonces también se cruza con todas estas formas de violencia que no necesariamente vemos, pero que están ahí. Lo que se llama también como que las interseccionalidades, o sea, como que se entrecruza el que una persona esté vulnerable por diferentes situaciones. Entonces, no sé, por ejemplo, a mayor como que a menores posibilidades de tener, no sé, de tener empleo, puede haber una mayor vulnerabilidad a estar en una situación de violencia o según la clase social, la raza. También se veía en como muchas personas transexuales también pueden estar vulnerables a tipos de violencia. O sea, es como que a mayor categorías que te ponen en una situación, entre comillas, vulnerable, también más se cruza con hechos de violencia. Pero tampoco es que la violencia sexual sea algo que solo, entre comillas, digamos, pasa en clases más bajas o en personas pobres, entre comillas, ¿no? Es algo que en realidad no, pues está en todas las clases sociales, está igual, o sea, en personas con muchos recursos, o sea, no es algo que se reduzca a eso, pero sí es como que te pone a mayor situación de vulnerabilidad, más puedes estar en riesgo de este tipo de situaciones de violencia. Es algo que se ve mucho también como con lo que es la trata. Por ejemplo, las personas que están en una situación de migración, que están en un país que no conocen, donde no tienen familia, no tienen contactos, están más expuestas a ser captadas por estas redes de trata de personas, de explotación sexual, o personas que no tienen recursos económicos o que están necesitando mucho, por ejemplo, recursos económicos, como que son captadas por personas que les prometen un trabajo, les prometen ganancias, dinero, y entonces pueden ser más vulnerables a caer como que en estas redes de trata. Es porque ya estaban en una situación que les hacía vulnerables, ¿no? Y estamos hablando entonces de estructuras económicas, de diferencias sociales, de diferencias de raza, de diferencias de orientación sexual, ¿no? Por eso a esto me refiero lo que se llama el concepto de las interseccionalidades. Es como que se entrecruzan
estas situaciones que nos atraviesan y nos pueden hacer más vulnerables a estar en situaciones de violencia de diferentes tipos. También se ve como que en los testimonios que recolectamos, veíamos que hay un contexto previo a la situación de la violencia, que era justamente una situación de vulnerabilidad, que a veces era tan sencillo como que, por ejemplo, su mamá de un niño o niña no estaba en la casa, entonces este niño o niña no se quedaba junto con su mamá, se quedaba con una persona que era un padrastro, un tío o alguien que no era como que la primera persona que te va a proteger o cuidar si eres niño. Y ahí es donde se daba la situación de violencia sexual. Entonces, si te das cuenta, esta persona, este niño o niña, ya estaba desde antes de que esto le suceda en una situación de cierta vulnerabilidad, ¿no? Que tiene que ver también con el tema de recursos económicos, del tiempo, de que no puedas quedarte cuidando a tu guagua, de tener que dejarle con personas ajenas. Entonces, es como que hay una situación de vulnerabilidad previa, ¿no? Había otros ejemplos igual de cómo puede ser que también estabas, no sé, personas que habían sido víctimas de un hecho de violencia en un espacio público por parte de personas extrañas, es que estaban en el lugar y se fueron caminando solas. Entonces ya estabas de alguna manera en una situación que te hacía más vulnerable porque no estabas en un grupo, no estabas en tribu, con amigas, con amigos, ¿no? Entonces como que hay una situación previa que te pone en esta vulnerabilidad. Y otra vez nos cruzamos con que la violencia es algo más que solo lo que vemos, porque ya venía este sistema, estas estructuras de violencia que nos hacen como que estar en una situación de vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, un hombre no va a estar un hombre caminando solo de noche por la calle, en polera de manga corta, digamos, no va a estar en tanta vulnerabilidad como una mujer caminando de noche por la calle en solera, ¿no ve? Porque hay estas diferencias de género, hay estas diferencias en cómo nos objetivizamos sexualmente. Entonces, todas estas estructuras es como que también tienen que ver con esa situación previa de vulnerabilidad. Y esto también influye mucho. Esto era algo bien, no sé, a mí me llamaba mucho la atención en los testimonios de violencia, como había este sentir de las personas que habían sentido, que habían sufrido la violencia, como que su relato no empieza en el momento en el que fueron violentados, sino empieza en algo más antiguo. Por ejemplo, mi mamá falleció o mi papá falleció, ¿no? Y a partir de eso hubieron muchos cambios en mi casa o no sé, tal persona en mi familia comenzó a tomar alcohol, o sea, es como que hay todo un contexto y un escenario previo a que esto pase. Esto es algo que se ve bien. Hay una película mexicana que es muy buena para entender esto, que se llama Después de Lucía, es del 2012, si no me equivoco. Y bueno, si no han visto la peli y la quieren ver, sáltense esta parte porque voy a spoilearles, pero la película se llama Después de Lucía y trata de una chica y su papá. La mamá falleció, a la mamá ni se la ve en la película, simplemente te enteras de que había fallecido. Y a raíz de eso, el papá y la hija se mudan a otro lugar, va a una nueva escuela y conocen nuevos amigos y ahí en una fiesta se acuesta con un chico que recién conoce, estaban como que habían tomado, no sé qué, y el chico les filma mientras tenían relaciones. Ella no sé, no me acuerdo si acepta o no, pero igual como que no estaba en una condición de poder decir libremente como que no, ¿no? Tal vez por esa presión social. Y después el chico comparte el video con todos y a la chica se la veía como la nueva, como una puta, todos la odian, le hacen bullying. En realidad trata mucho sobre el bullying la película, más que sobre este hecho que puede ser sobre violencia sexual, pero trata como es un infierno lo que le hacen vivir a la chica. Pero aquí, para mí lo que me parece súper importante el dato, el título de la peli es Después de Lucía. Lucía que era la mamá que falleció, ni siquiera se la ve en la película. Pero es todo lo que pasa después de eso, de que haya pasado algo tan fuerte como la muerte de mamá. Entonces, el papá estaba deprimido, ella nunca podía hablar con el papá, nunca le cuenta lo que había pasado. Y bueno, es buena peli, si la buscan la recomiendo.
pero me refería a cómo esto, hay una situación previa, hay todo un contexto previo a que pase una situación de violencia sexual, que es una situación de cierta vulnerabilidad, de algo que pasó previo, ¿no? No es algo que viene de la nada. Por otra parte, otros datos que saqué, eh, ¿qué como que consecuencias hay en las personas que vivieron violencia sexual? En la mayoría de los casos es visto como un trauma, algo que te cambia la vida, o sea, de manera muy fuerte, es un impacto emocional muy fuerte. Eh, Cambios en cómo se vive la sexualidad, digamos, en sentir que no puedes tener relaciones, no puedes disfrutar las relaciones sexuales, no puedes tener pareja, ¿no? La relación que tienes con tu cuerpo. Es muy común que las personas, después de vivir un hecho de violencia, sientan sensaciones de culpa, como si ellas de alguna manera hubieran sido culpables, como si lo hubieran provocado, como si hubieran podido evitarlo, como si hubiera sido incluso su culpa, por ejemplo, no sé, ir a una fiesta en la que pasó el hecho, ¿no? Y sentirse culpables como que por haber ido a la fiesta, o sea, es muy recurrente esta sensación de culpa. Eh, de asco también, de sentir como que estar sucio, sucia, que el cuerpo es algo sucio, ¿no? Y tener todo este conflicto también con las partes sexuales, con los órganos sexuales, genitales. Que esa es una emoción, hoy día me he dado cuenta de eso, como que no hablamos mucho de esta emoción, no la visibilizamos mucho, pero el desagrado, así el asco, el sentir repugnancia, es una de las emociones primarias que se dice que tenemos como humanos, que compartimos también con otras especies de animales. Entonces es algo primario, así como lo es el enojo, así como lo es la tristeza, así como lo es la, ¿qué más será? La felicidad, ¿no? El asco. Y es algo de lo que creo que no lo visibilizamos mucho, no hablamos mucho sobre esta emoción. Pero todas las emociones son solo emociones, no son ni buenas ni malas, y todas tendríamos que poder sentir y visibilizar todas, ¿no? Conocerlas todas, comprenderlas todas. Eh, Otra cosa, y le voy a poner silencio a mi celu. Eh, y bueno, otra cosa que es súper común es, como les decía en un principio, esto de guardárselo, de que las personas no lo hablan a veces en toda su vida. Estos testimonios que recolectamos a veces era la primera vez que las personas estaban hablando sobre esto. Otras veces como que lo contaron una vez, no recibieron apoyo y se lo volvieron a guardar por el resto de su vida. Y no sabemos cuántas personas más. No podemos tener datos realmente de cuánta violencia hay, de porcentajes, porque solo los datos salen de las denuncias, de cuando se habla. Y es una forma de violencia que se calla mucho. Y, pero aún así también hay lo que yo llamaba como que formas de resistencia, ¿no? A mí no me gusta hablar, si se dan cuenta, no he hablado mucho de víctimas a lo largo de esto. No me gusta hablar de víctimas porque decir víctimas es ya una forma de categorizar a alguien y de encasillarlo en algo que es, para mí no es algo positivo ser una víctima. Yo no quiero ser una víctima ni quiero que a las personas se las vea como víctimas. Es algo como que nos quita poder, nos quita esa libertad, esa determinación que se me categorice como víctima, ¿no? A mí no me gusta eso. Pero es algo que se usa mucho, ¿no? En este lenguaje, al hablar de violencia, en las leyes, en todo, se habla mucho. Pero para mí eso es como una forma, otra vez es una forma de violencia, de lo que se llama esta violencia del lenguaje simbólica, ¿no? El estar hablando de víctimas. Entonces, yo prefiero hablar, no sé, de personas que vivieron violencia sexual, que fueron, no sé, o fueron objeto de violencia, pero no categorizarlas, ¿no? Como víctimas. Entonces, bueno, lo que les iba a decir es que hay estas formas de resistencia. No es que las personas, si bien muchas personas se lo guardan y nunca lo hablan y tal vez cargan con esto toda su vida o lo sufren o no lo sanan o no sé. También hay muchos casos muchos testimonios o casos de lo que podemos llamar formas de resistencia, de decir, no, yo no me voy a quedar como una víctima o voy a salir de esto, voy a hacer algo más allá de esto. Para mí el simple hecho de hablarlo, de nombrarlo, de, por ejemplo, contar y decir, esto me ha pasado a mí, ¿no? Esto,
denunciar, no necesariamente en una instancia legal, sino simplemente el visibilizarlo, para mí eso ya es una forma poderosa de resistencia y de querer transformar esto que podría quedarse simplemente en un hecho oscuro, en un hecho como que trágico, de violencia y de víctima, ¿no? Sino es decir, bueno, yo tengo voz, yo voy más allá, soy más allá de lo que he vivido. Y hay muchas personas que hacen esto, con el simple hecho de hablarlo, de contarlo, de hacerlo público. En los testimonios también había personas que se fueron de sus hogares, que escaparon de sus hogares, a veces cuando era violencia familiar, que se separaron de sus parejas cuando eran ellos los agresores, que se animaron incluso a veces a seguir un proceso legal. Entonces hay también estas formas de lo que llamo, ¿no? De resistencia, de no quedarse como que en esta categoría de víctima. Y hay personas incluso, se conoce, hay mujeres, bueno, que de las que yo tengo conocimiento, que incluso son maestras en lo que esto que aprendemos, en lo que se llama la sexualidad consciente, la sexualidad sagrada, o sea, no solo lo han hablado o han querido transformar esto, sino que han sanado realmente sus heridas al punto de poder tener una sexualidad totalmente feliz, plena, en armonía y poder estar en realmente paz con lo que les ocurrió, con el hecho de violencia sexual que vivieron. Entonces esto es posible, no es que a mí no me gusta, como les digo, esto de quedarnos en algo como que de víctimas o de denunciar o de buscar que se haga justicia ahí afuera, ¿no? Yo no tengo control sobre lo que pasa allá afuera, yo no tengo control sobre lo que hace o no hace un fiscal o un juez, eso es algo que se escapa de mi control. Yo tengo control sobre mí misma, sobre mi cuerpo, sobre lo que siento, sobre mi placer, sobre mis emociones. Entonces, para mí es ese territorio como que más poderoso a partir del cual podemos transformarnos. Y qué manera más wow de realmente transformar y sanar la violencia que poder decir, bueno, yo viví esto, pero soy más allá de esto, soy más que esto, soy feliz, igual he encontrado paz, igual encuentro placer, igual tengo una relación de amor con mi cuerpo, pese a lo que he vivido mi cuerpo. O sea, para mí eso es lo más transformador que puede haber. Y con el agresor lo mismo. Bueno, esto yo creo que es algo de lo que se habla mucho menos, Fabio, mucho menos, porque yo creo que hay también esta vergüenza y es algo más fuerte hacia los agresores. Y sobre todo hoy en día hay como que, yo creo que es muy difícil para una persona que pueda haber ejercido violencia de cualquier tipo, violencia sexual, decir, yo hice esto, yo viví esto, yo hice esto, porque se te viene encima toda una condena, se viene todo el juicio, se viene todo las normas, las leyes, o sea, automáticamente ya es como que hay una respuesta, hay un fuego ahí que surge, ¿no? Entonces, no digo que no necesariamente deba haber esto, ¿no? Que no deba haber como que no sé, el visibilizar y poder decir, bueno, qué jodido, pero yo creo que todas las personas somos capaces de sanar, ¿no? Quienes han ejercido violencia, igual lo han hecho, igual todos somos humanos y humanas, o sea, todos somos, desde lo que llamamos en este contexto ya más espiritual, todos somos chispitas de luz, chispitas divinas, entonces todas y todos tenemos esta capacidad de transformarnos, de sanar, de ser algo más de lo que hemos podido hacer en un pasado, de ser algo más que nuestra sombra. Entonces yo creo que esto sería igual muy hermoso también que haya más personas que han ejercido violencia, que se animen también a sanar. Y esto parte, lo primero es el hecho de visibilizarlo, ¿no? De animarse a decir, a reconocer, ¿no? Esto oscuro que tenemos, esa sombra, a reconocer lo que hemos hecho. A veces por el miedo, por la vergüenza, es que esto permanece como oculto, ¿no? Pero la única forma, en los videos, hay unos videos en YouTube, si quieren verlos, donde yo hablo también de cómo comenzar a sanar la violencia sexual. Ahí se habla también de cómo es algo que nos concierne no solo a quienes han podido ser, entre comillas, víctimas, sino también a quienes han ejercido la violencia. Estos son ejercicios que pueden aplicarlos tanto quienes han recibido como quienes han ejercido violencia. Y ahí se habla, ¿no? De esa importancia de que también quienes la han ejercido puedan hacer este proceso de sanación.
Entonces, y se habla de cómo lo primero, como que el primer paso es para sanar realmente la violencia sexual, es visibilizarla. Entonces es admitirla, hablarla, compartirla. Entonces, bueno, no sé si tienen más preguntas. Si no, bueno, yo les dejo el, ¿cómo se dice? Bueno, el dato de que están estos videos en el canal de YouTube sobre comenzar a sanar la violencia. Yo también hago los acompañamientos desde las terapias individuales en sexualidad sagrada sobre también sanar la violencia sexual. En YouTube, sí, en YouTube está con el nombre de Naya Sexual. Y si entras al link del perfil de Instagram, ahí me parece que igual te sale el link de YouTube, pero está igual con el nombre de Naya Sexual. Y eso, Fabio, no sé si tienes más preguntas. Gracias por tu presencia. Bueno, si no hay más preguntas, gracias y gracias a todos quienes estuvieron aquí presentes. Que sus vidas, que nuestras vidas se llenen de amor, placer y autoconocimiento. Son bienvenidos a las actividades, a las sesiones individuales, y a los talleres, a las demás cosas que van surgiendo. Y muchas gracias a ti. Y bueno, están volviendo los jueves en vivo, los live semanales que van a ser ahora los jueves. Así que el próximo jueves vamos a estar con algún otro tema. Que sea una bonita semana. Gracias.